Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Como cada semana le damos la bienvenida a la doctora Teresa García Gasca, quien está aquí ya en el estudio con nosotros. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, Alfredo. Hola, Marco. Pues muy bien, gracias. Aquí estamos iniciando el segundo semestre del año. Bien rápido, sí, ¿verdad? Sí, 1 de julio. Muy bien. Bueno, pues el tema que hoy traigo está relacionado con el análisis de una revisión científica que habla particularmente sobre, es una revisión muy buena, que si alguien está interesado con gusto se las puedo dejar, de un grupo griego, unos investigadores griegos, que hablan justamente sobre el estado que guarda hoy el reuso de agua, particularmente para uso humano, el agua potable. Y hacen una muy buena revisión, un análisis y una buena reflexión al respecto, en donde me parece muy pertinente, pues justamente porque hemos estado hablando de este tema durante mucho tiempo, ya al menos un año, pero en donde recientemente surgen o resurgen situaciones relacionadas con el batán. Como sabemos, hace unas semanas estábamos trabajando o estábamos participando, porque a mí no me tocó organizarlo, pero sí participar en el Parlamento Abierto con respecto a la iniciativa de la Ley de Aguas en Querétaro. Y en esos días el Ejecutivo Estatal declaró nuevamente que el proyecto del Batán estaba a disposición, ¿no? Que ya sabemos que ha sido un proyecto muy controvertido y que además, bueno, pues hay muchos argumentos para asegurar que no es un proyecto por lo menos factible en este momento. Y en este fin de semana salen una serie de videos y de evidencias justamente con respecto a la presa del Batán, en donde aparecen muchísimos peces muertos. Y entonces se solicita ya, digamos, que a la Conagua o alguna autoridad correspondiente que se hagan los análisis para saber qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pudo haber sucedido para que esto se generara? Pero lo que haya sucedido es algo adverso. Nos está diciendo que ahí no hay... no es normal que se mueran los peces en un cuerpo de agua. Claro, ¿no? Algo pasó. Pudo haber sido un contaminante, pudo haber sido baja disponibilidad de oxígeno, no sabemos, pero lo que haya sido es adverso. Nos habla de que no hay condiciones, el agua que está ahí no está en condiciones. Y entonces esto pues refuerza todavía más la idea de que no es un proyecto adecuado, por lo menos ahora, no sabemos si en un futuro, pero en este momento no es un proyecto viable el de la presa del Batán. Entonces, localicé este artículo que les voy a presentar el día de hoy y que lo traigo ya también en imágenes, en donde justamente pues quiero hablar del caso. Aquí pues el punto de partida, ¿no? Esta es una nota de Cuadratín, en donde se dice efectivamente que se va a solicitar el análisis del agua para que se esclarezca la muerte de los peces que aparecieron en una zona de la presa. Y entonces a partir de aquí me voy al siguiente artículo que aparece en una revista europea, Applied Science, que es una revisión sobre métodos y estrategias para el reuso de agua potable de forma sostenible o sustentable en este caso, y por regiones en el mundo. Y el artículo empieza hablando de que 2.2 billones de personas carecen de agua potable en este momento en el mundo, y que 5 billones, más o menos el 50% del total del mundo, vivirá en una zona que tenga crisis hídrica. Ya en un futuro cercano, estamos hablando de aquí a los siguientes 20 años. Y entonces esto nos lleva a estas personas a hablar justamente del tema. Entonces en la siguiente imagen les quiero presentar una gráfica en donde se da cuenta de las puntuaciones promedio para el agua potable. Y entonces se ve que de forma regional, cuál es el porcentaje de agua potable en la población, y justamente se ve que, por ejemplo, en África subsahariana, en el sureste de Asia y demás,
Las puntuaciones, los porcentajes son muy bajos. En Latinoamérica y el Caribe son del 54%, es decir, el 54% de las personas contamos con servicios de agua potable y segura, ¿no? Entonces, la otra mitad de la población no. Entonces, desde luego, Europa es son las áreas mucho más, con esas infraestructuras más desarrolladas. Y entonces, en la siguiente imagen les muestro una línea del tiempo en donde se da cuenta de que desde 3.000 años antes de Cristo ya había intenciones del reuso del agua por parte de las diferentes comunidades, de las diferentes culturas, y que poco a poco pues esto se ha ido refinando, en donde los primeros proyectos de reuso de agua para potabilización se dieron en California, por ejemplo, y que pues hoy por hoy el enfoque está en la expansión de los tratamientos de aguas residuales para poderla reusar para diferentes usos, no necesariamente para agua potable, y al final tengo una imagen en donde dice en qué porcentaje se están usando. En la siguiente imagen entonces les muestro, todas son imágenes del artículo y el artículo tiene tablas enormes de datos importantes, en donde nos indica en esta imagen cuáles son las categorías de reuso de agua. Y entonces el agua tratada se puede utilizar para agua no potable, como nosotros lo conocemos aquí, el agua no para consumo humano, de uso municipal, recreacional, para el medio ambiente industrial, y el agua potable de forma directa o indirecta, de lo que también ya hemos hablado previamente. El artículo provee ahí una tabla muy grande de un poco de cómo es el histórico en términos de qué países han establecido reglas y normas para el reuso del agua. Y por ejemplo, el primer país fue Israel en 1952 para reusar el agua a nivel agrícola, y seguido de eso, 20 años después, México para el uso de agua a nivel agrícola, agua tratada. Pero México es lo último que ha hecho, el uso de agua a nivel tratada. Más bien el uso de agua tratada para cuestiones agrícolas. Después de ahí y hasta nuestros días, pues desde luego países europeos, Estados Unidos, que han avanzado en el uso del agua para uso humano, en el uso de agua tratada para uso humano, pero con sus limitaciones. Entonces, en la siguiente imagen les muestro la cantidad de agua que se utiliza, de agua tratada que se utiliza para diferentes usos. Y entonces, fíjense, el reuso para cuestiones potables es apenas el 3.8%. De toda el agua tratada en el mundo, solamente el 3.8% se utiliza para cuestiones de agua potable. La mayor parte se utiliza para uso agrícola, seguido del uso industrial. Y entonces de aquí viene el tema. En México no tenemos infraestructura para utilizar el agua tratada para uso potable, pero sí para uso agrícola y también y podría estar para el uso industrial. Entonces, ¿por qué no enfocarnos primero en esos usos? Porque finalmente para utilizar el agua tratada para uso potable, necesitamos mucha más infraestructura y mucha más tecnología que nos lleva décadas de distancia con respecto a los países que ya lo están haciendo. Bueno, en la siguiente imagen se dice también en el artículo que para reusar el agua lo primero que hay que hacer es comprender la naturaleza de las aguas residuales y el tipo de contaminantes que puedan tener. Y entonces aquí, pues claro, la lista de contaminantes que pudiéramos estar encontrando, que es enorme, pero que hay que catalogarla y que es parte de lo que no tenemos hecho en México, ni siquiera digamos en Querétaro, en todo México. Entonces, seguimos insistiendo en este sentido. En la siguiente imagen viene una tabla dividida en dos partes, en dos imágenes, con el tipo de contaminante, por ejemplo, los microorganismos patogénicos, qué tipo de riesgo tiene, pues la transmisión de enfermedades, y qué tecnologías se utilizan para poder eliminar el riesgo de este tipo de contaminante, y así viene nutrientes como contaminantes, que es lo que pudo haber pasado en la presa. Cuando hay un exceso de nutrientes, hay un exceso también de microorganismos, disminuye la disponibilidad de oxígeno para los peces y los peces se mueren, ¿no? Por ejemplo. Y así entonces también tóxicos, metales pesados, en fin, todo tipo de tóxicos. El artículo tiene una tabla como de 4 páginas de más de 20 técnicas diferentes para el tratamiento de aguas, y que tiene que ver con el tipo de tratamiento que se le dé en función del uso final del agua, ¿no? Entonces, en este sentido, termino con la siguiente imagen,
en donde la siguiente, esta es todavía la continuación de la tabla, y en esta última imagen me llamó mucho la atención porque el artículo cierra reflexionando sobre cuáles son las ventajas y las desventajas de tratar o de alcanzar las tecnologías para utilizar el agua tratada para uso humano o para agua potable. Y entonces dice, hay muchas ventajas, ¿no? La economía circular del agua, la seguridad del agua, porque tiene que estar basado en normas y en guías específicas. En principio es costoso, pero a la larga se vuelve un método, digamos, que es sostenible, el uso de energía y demás. Entonces, hablan ahí de ciertas ventajas, pero hablan también de las desventajas o de las barreras más que desventajas, ¿no? Y de las barreras yo les podría decir que aquí contamos con todas las barreras, porque tenemos las barreras técnicas y económicas, que necesitamos desde luego infraestructura, inversión importante, necesitamos políticas públicas suficientes y robustas para que puedan soportar justamente todo este proceso, y a nivel social, pues justamente la poca información, y yo aquí me atrevo a decir la poca transparencia que se tiene respecto a este tipo de estrategias, la poca confianza de la población en las autoridades y el escepticismo para poder nosotros utilizar agua tratada en nuestro consumo diario. Entonces creo que a nivel México, ni siquiera a nivel Querétaro, a nivel México, cumplimos con todas los puntos de barreras. No hemos roto esas barreras, cosa que en otros países ya lo fueron haciendo a lo largo de los años. Así entonces, regresando al punto, y justamente por esta insistencia de poner el proyecto del Batán en la mesa, no como una crítica, sino lo que yo quiero dejar aquí es que hay información científica, hay información a nivel mundial que nos indica cómo sí se puede lograr llegar a tener estas tecnologías y que eventualmente pudiéramos tener la posibilidad de tratar agua para consumo humano. Pero eso justo que se necesita, hoy no lo tenemos. Eso lo tenemos que construir y se lleva tiempo. Hay que invertirle en eso. Entonces, no simplemente es generar un proyecto como el del Batán, que pudiera ser en el papel muy bueno, pero que al final del camino pues no es factible, no tenemos las condiciones, y entonces insistimos en ello para que podamos eventualmente pensar en generar políticas y estrategias que nos puedan llevar a la mejora de las estrategias para el tratamiento de agua, y pensemos primero en otros sectores, en los sectores que más consumen agua. Con eso nos quedamos. Muy interesante reflexión, doctora. Muchas gracias. A ustedes. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Gracias. Vamos a ir a una muy breve pausa y regresamos.